Tener efectivo versus invertir en la bolsa. ¿Quién ganará? Hola amigo inversor, ¿cómo estás? Continúo la serie de videos de consejos de inversión de Warren Buffett, hablando en este caso del uso de efectivo y de las inversiones. ¿Es mejor invertir en acciones o quedarse con el dinero y ahorrar? ¿Hay que estar 100% volcado en efectivo en tiempos de crisis? ¿O conviene permanecer siempre invertido en los mercados de los valores debido a los efectos de la inflación en la moneda de los gobiernos? Aquí te responderé esas preguntas y otros interrogantes que te ayudarán a administrar mejor tu dinero e invertir conformando un portafolio al estilo Warren Buffett. Además, no te pierdas el final del video donde te dejo los consejos de Warren Buffett resumiendo si conviene o no estar dentro de los mercados en tiempo de crisis y acerca de qué porcentaje en efectivo debería tener un inversor en su portafolio. Prepárate que el barco zarpa. Especialmente durante los años posteriores a la crisis financiera de 2008, las acciones experimentaron un largo mercado alcista, generando rendimientos positivos durante años, en virtud de que esos rendimientos positivos fueron elevados y sumado a los bajos tipos de interés presentes en muchos países, este cóctel atrajo a muchos inversores al mercado de valores. Un escenario similar se dio luego de la crisis del COVID-19 en 2020. A pesar de producirse primero una corta y fuerte recesión, luego hubo un gran repunte, generando explosiones incluso en activos como acciones o criptomemes. Así ocurrió con GameStop y Dogecoin, por nombrarte dos. Sin embargo, más allá de los bull markets, los mercados de valores a veces son muy crueles como en 2022, tiempos donde algunos cuestionan el atractivo de mantenerse invertido en acciones, aconsejando incluso mantenerse en efectivo, especialmente en tiempos difíciles o inestables. Si el problema es, por ejemplo, la alta inflación como en 2022, a medida que la Reserva Federal suba las tasas de interés a los fines de combatir la misma, algunos creen que el dinero en efectivo pasa a ser más atractivo, ya que los intereses que se ganan, por ejemplo, con los plazos fijos, suben junto al aumento de los tipos. Por otro lado, es posible que el aumento de las tasas de interés ralentice el crecimiento económico o incluso hunda las economías en una recesión, lo que también podría ser perjudicial para la rentabilidad futura de las acciones. Entonces, ¿hay que invertir mucho o poco efectivo en acciones? Quédate y más adelante te cuento qué te dice Warren Buffett sobre ello. Lo que no hay que olvidar es que el mercado de valores a corto plazo es como la marea, tiene subidas y bajadas, pero es cierto que en el largo plazo y especialmente en los últimos años ha tenido muchas más subidas que bajadas. ¿No me crees? Mira. Por ejemplo, el S&P 500 subió alrededor de un 600% desde el piso de la crisis financiera en 2009 hasta diciembre de 2021. Como puedes ver en el gráfico que te muestro. Sin embargo, la bonanza bursátil no dura toda la vida. Por eso es que en 2022 el índice S&P 500 cayó en un mercado bajista, llamado así porque marcó un descenso mayor al 20% desde su último máximo. Hay varios factores a evaluar a la hora de ver si uno debe quedarse con el efectivo o invertir en acciones, y también respecto a la gestión de riesgo. El primer ítem es la volatilidad. Este es un factor clave a la hora de invertir. ¿Con qué rapidez oscilan los precios? La volatilidad puede causar mucho temor en algunos inversores. Y por otro lado, controlar la volatilidad de las acciones puede ser mucho más complicado de tolerar para un inversor que respecto a otro. ¿Te gusta el video? Entonces paga la entrada suscribiéndote al canal. La política monetaria de un país es otro factor a tener en cuenta. Esta puede influir mucho en cómo los inversores invierten y administran su efectivo. Si un banco central fija tipos de interés bajos, está estimulando el endeudamiento, mientras que unas tasas más altas provocan que más inversores ahorren. Entonces, los tipos de interés más bajos favorecen a que la gente se vuelque en las acciones. ¿O tú crees que fue casualidad que el brutal desempeño del S&P 500 que te mencioné antes entre 2009 y 2021 haya sido en un contexto de tasas de intereses bajas? Claro que no. No te pierdas el final del video donde Warren Buffett te dice qué porcentaje en efectivo debería tener un inversor en su portafolio. Asimismo, el entorno de bajas tasas de interés sostenido por la Fed posterior a la pandemia hizo de las acciones una inversión atractiva en comparación con mantenerse en dinero en efectivo. Sin embargo, cuando la alta inflación pasa en primer plano, como ocurrió en 2002, la Reserva Federal inicia una subida de tipos con las tasas de interés aumentando, por ejemplo, hasta cerca del 5% en febrero de 2023. Este aumento de los tipos de interés tienen un impacto relevante en quienes consideran qué parte de su cartera invertir en acciones y qué parte mantener en efectivo, porque las tasas en subida hacen más rentables las inversiones en efectivo, ya que aumentan los intereses obtenidos por depósitos en cuentas de ahorro y otros equivalentes de efectivo. Además, el aumento de las tasas de interés provoca que a las empresas les resulte más costoso obtener préstamos para financiar su expansión y crecimiento, lo que suele limitar la rentabilidad en acciones a los inversores. Por eso ocurre también muchas veces que muchos inversores prefieren quedarse con el efectivo en mano en tiempos de inestabilidad o crisis. ¿Me estás llamando mentiroso?
No. Te dije que iba a mostrarte la opinión de Warren Buffett sobre el tema, así que activa los subtítulos. This is something that goes with your philosophy today. Get out of cash and get into assets, because we don't know what's going to happen to the dollar. Well, cash is always a bad investment. Yes. I mean, when people said cash is king a year ago, I mean, that's crazy. I mean, cash wasn't producing anything, and it was sure to go down in value over time. On the other hand, you always want to be sure you have enough. I mean, it's like oxygen. You want to be sure it's around, but you don't need to have excessive amounts of it around. And cash, we will always have enough cash around. But anytime we have surplus cash around, I'm unhappy. I mean, I would much rather have good businesses than cash. And it is a hedge against the dollar? Well, you can say all assets are a hedge against the dollar. I mean, but all you know is that the dollar is going to be worth less 10, 20, 30 years from now. I say worth less, not worthless. Right. You want to watch that. But it will be, and that's true of almost every currency that I can think of. The question is how much it depreciates in value. But cash is not a place that. Now, why is that? Well, the dollar is going to be worth less. Because we'll print more of them in relation to the amount of goods that are moving. If we dropped $1 million of cash into every household in the United States today, everybody'd feel very good, except the people that invested in things that were denominated in dollars. And, Exactly. Exactly. There will be no tendency toward deflation in this country over time. Duro como patada de allanamiento contra los que piensan volcarse al efectivo. Suscríbete y sigue mirando el video ya. Por otro lado, una de las desventajas más grandes de quedarse con el efectivo debajo del colchón es que el poder adquisitivo de tu dinero se deteriora lentamente debido a la inflación. Asimismo, los intereses que se pagan en las cuentas de ahorro o en los bonos de tesoro, por nombrarte dos, normalmente no siguen el ritmo de las altas tasas de inflación. Por ejemplo, en febrero de 2023, las tasas de interés en Estados Unidos estaban alrededor del 4,5%, pero el índice de precio al consumo estaba en el 6,4%. No te vayas, que luego te voy a mostrar qué estrategia puedes seguir durante un mercado bajista en vez de cerrar todas tus posiciones. Y déjame tu me gusta. Si bien Warren Buffett desprecia el dinero en efectivo como inversión, también habla de las bondades de tenerlo a la hora de invertir. A continuación te dejo algunas consideraciones para que tengas en cuenta a la hora de determinar cuánto dinero conservar y cuánto invertir dependiendo del contexto macroeconómico. Número 1. ¿Están creciendo o son estables los beneficios de las empresas? Tú podrías considerar que algunas empresas son una gran compra simplemente porque su precio ha caído mucho. Pero cuidado, el mercado puede que no se estabilice y se recupere tan rápido como crees. Si las perspectivas respecto a los beneficios empresariales son malas, los mercados suelen caer durante un tiempo más prolongado. Aunque las empresas hayan obtenido fuertes beneficios empresariales durante muchos años, circunstancias como la alta inflación o consecuente subida de tasas pueden ejercer presión sobre los beneficios de las empresas. Otros problemas como la inestabilidad geopolítica relacionada a las guerras o los problemas en las cadenas de suministros suelen tener un impacto continuado en los beneficios empresariales durante los próximos trimestres o incluso años, y una ralentización del crecimiento de los beneficios empresariales puede causar bajas a más largo plazo en las acciones, como te dije antes. A tener en cuenta por otro lado, ¿son seguras las acciones, digamos, para los próximos 5 años, dadas las actuales circunstancias de los mercados y la economía? En otras palabras, ¿tienes suficiente convicción en el activo o acción o en las perspectivas de crecimiento empresariales para creer en su capacidad de navegar la volatilidad del mercado? Esto no es el casino, es invertir a la Warren Buffett. ¿Cuánto tener de efectivo y de acciones en tu portafolio? Además de tu apetito por el riesgo y de la rentabilidad a la que apuntas a obtener con tus inversiones, algunos creen que la condición actual del mercado puede influir en el reparto entre efectivo y acciones de tu portafolio. En periodos de próspero crecimiento económico y bajas tasas de interés, las acciones suelen subir y la cantidad que puedes ganar con inversiones en efectivo quizás es limitada. Sin embargo, cuando las tasas de interés suben y la perspectiva de crecimiento económico no son tan buenas, como ha ocurrido durante el bear market de 2022, las cuentas de ahorro y los equivalentes en efectivo se vuelven más atractivos. ¿Quieres aprender más sobre su estilo de inversión? Entonces no te pierdas este video acerca de cómo invierte un value investor como Warren Buffett. Pero míralo luego de terminar este. Encontrar la estrategia óptima de asignación de activos para un portafolio implica encontrar la combinación adecuada de inversiones, desde la más agresiva a la más segura, que te permita obtener los rendimientos
que necesitas, pero con unos niveles de riesgo en los que te sientes cómodos a asumirlo. Al igual que no existe una estrategia única para todos los casos, ten en cuenta que la asignación de activos no es una decisión que se toma una sola vez y es importante revisar tu estrategia periódicamente para ver que se mantenga en línea con tus objetivos. Para la mayoría de los inversores, la combinación ideal suele tener acciones, bonos o efectivo y otros tipos de activos del mercado. También es importante señalar, más allá de que lo tengas en cuenta o no, hacia dónde se dirija la bolsa o la economía no variará más allá del camino de inversión que tomes. ¿Corto plazo? A los mercados le importa un carajo lo que a ti te gustaría que pase. Y eso no se puede predecir. Por eso, en mi caso, comparto el punto de vista de Warren Buffett en que lo mejor es evitar reaccionar de forma exagerada a la volatilidad de los mercados. Por ejemplo, cerrando todas tus posiciones en acciones y especialmente durante un mercado bajista. Esa es una manera sencilla de regalarle el dinero a las ballenas. Las correcciones y los mercados bajistas son difíciles de tolerar, pero con la mentalidad adecuada puedes soportar los embates de la bolsa. Por eso en el próximo video te hablo sobre qué psicología trata de plasmar Warren Buffett a la hora de invertir. Así que suscríbete para no perdértelo. Y entonces, ¿cuánto efectivo disponible debe tener en su cartera un inversor según Warren Buffett? You have over $100 billion of cash. Berkshire does that. Berkshire. No, well, I'm going to see how much you got. Maybe you do. Berkshire has over $100 billion in cash, and you say that you always want this company to be a fortress. So how much cash should an ordinary investor have on a percentage basis, do you think? It depends on their personal situation. If you're working in something where you're living off your paycheck from week to week, you want to have a little cash around, and you certainly don't want to have a credit card that's maxed out or anything like that. But if your house is paid off, if you don't have big living expenses, you got a portfolio of decent, diversified businesses, you don't really need any cash. If I were retired, I had say $1 million portfolio of stocks that was paying me $30,000 a year in dividends or something of the sort, and my children were grown, the house was paid off and everything. But, I wouldn't worry too much about having a lot of cash around. La cantidad de dinero que tengas en efectivo y que inviertas en acciones también dependerá de tu tolerancia al riesgo y de los objetivos de inversión. Por ejemplo, si necesitas un fondo de emergencia o estás ahorrando para hacer compras de alto valor, querrás invertir más en efectivo. En cambio, si tienes más tolerancia al riesgo y perspectivas a largo plazo, puedes invertir más en acciones. Si sigues la línea de inversión de Warren Buffett, podemos concluir que las acciones a largo plazo tienden a revalorizarse, lo que sugiere que contarías con una ventaja si te mantienes siempre expuesto al mercado de renta variable, siempre que soportes el riesgo y que tengas un horizonte de inversión a largo plazo para soportar los altibajos de los mercados. Y si puedes, aún mejor, incrementar tus posiciones durante los mercados bajistas, esperando a que luego los mercados se recuperen. Además, es difícil saber qué pasará a corto plazo con las acciones. Es por ello que Warren Buffett aconseja no tratar de cronometrar los mercados. Y dado que los precios de las acciones tienden a subir a largo plazo, siguiendo sus consejos, es más rentable seguir invirtiendo en periodos de turbulencia de los mercados, en vez de vender todas tus acciones en tiempo de crisis y quedarte 100% en efectivo. Por eso, en vez de cronometrar los mercados, puedes, por ejemplo, ejecutar Dollar Cost Averaging, DCA. ¿Qué? Ahí va. Hacer DCA implica comprar acciones por un monto determinado en un periodo determinado, que puede ser, por ejemplo, cada un mes o cada trimestre. O sea, el plazo lo eliges tú. De esta manera, es probable que obtengas un precio promedio de entrada en tus acciones muy satisfactorio, aumentando tus rendimientos potenciales, especialmente cuando los mercados se empiecen a recuperar. Y no tienes que preocuparte por la situación actual de la economía o de la bolsa. Además, si evitas reacciones exageradas ante las caídas en la bolsa, una de las claves de la inversión es minimizar las pérdidas. Te mostré lo que dijo Warren Buffett en mi video anterior de short y apalancamiento, que te invito a ver si no lo viste. Nunca pierdas dinero. Y muchas veces se pierde dinero tratando de adivinar qué va a pasar con los mercados a corto plazo. En cambio, mantener tus activos y hacer compras estratégicas puede ser vital para mantener las pérdidas lo más bajas posibles y aumentar las ganancias a largo plazo. Recuerda, el dinero es útil, pero no te salvará de la inflación si no inviertes en activos. Escucha esto. The one thing I will tell you is that the worst investment you can have is cash. Everybody's talking about cash being king and all that sort of thing, but most of you don't look like you're overburdened with cash anyway. So, but cash is going to become worth less over time. But good businesses are going to become worth more over time, and you don't want to pay too much for them, so you have to have some discipline about what you pay. But the thing to do is find a good business and stick with it. We always keep enough cash around so I feel very comfortable and don't worry about sleeping at night. But
it's not because I like cash as an investment. Cash is a bad investment over time. But you always want to have enough so that nobody else can determine your future, essentially. Dicen que quienes aprietan el botón de suscribirse tienen buena suerte.